noches. Una vez más estamos en Conversaciones para Dios, en su podcast favorito. Pues bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharnos a través de Spotify, a través de TikTok, cuando subimos nuestros cortes, en YouTube. También muchas gracias a todos ustedes quienes han mantenido relevante este podcast. Bendiciones a cada uno de ustedes porque realmente nos están apoyando mucho y me están apoyando mucho. Una, escuchando la palabra de Dios, y otra, poder difundirlo, ¿no? Esto es algo muy importante, difundir la palabra de Dios como una de las metas principales de Conversaciones para Dios, ¿verdad? Pues bueno, iniciamos con el programa. Oigan, pues en esta semana, pues estamos pasando ya Semana Santa, una semana pues claramente sumamente santa, valga la redundancia. He visto muchas participaciones de muchas iglesias, ya sea pentecostales, católicas, presbiterianas, etcétera, etcétera, de muchas amistades que también celebraron la Semana Santa con sus hermanos, con sus familiares, hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. Y wow, me puse a preguntarme a mí mismo, a cuestionarme qué tan bendecidos somos durante la Semana Santa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me hice esta cuestión? Es muy sencillo y es muy simple la pregunta. Cuando por primera vez me puse a pensar en esto, yo dije, ¿qué tan bienaventurados seríamos? Y la palabra bienaventurado, pues, lo hice conforme a una lectura que estuve haciendo en Mateo capítulo 5. Se le llama el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y esto es lo que vamos a tratar el día de hoy, de hablar sobre los bienaventurados, ¿no? De hablar de cómo las personas que seguimos a Jesús, inclusive aunque no lo sigas, de alguna manera eres bienaventurado. Pero pues yo digo, como dicen por ahí, todo el potencial se ve resplandecido en el momento en que tú sigues a Jesús. Y Jesús nos da un buen sermón. Este sermón o esta predicación corta, pequeña, que al final nos deja mucho que reflexionar, y pues claro, que nos dejan estos ánimos de seguir adelante predicando el Evangelio. Las bienaventuranzas lo entendemos como un apartado de bendición para los que son, valga la redundancia, bienaventurados. Y miren, me encantó mucho leer este texto o este capítulo por el simple hecho de que todo lo que nosotros vamos a estar haciendo a través del Evangelio, a través de brindando este mensaje, ya sea a través de la alabanza, de la oración, de la predicación, vamos a estar de alguna manera siendo bienaventurados por Dios. Y por eso me gustaría platicar un poquito de esto. Vamos a leer este texto que está en Mateo capítulo 5. Y si gustan ustedes acompañarme, adelante. Yo espero que abran su Biblia y lo podamos meditar juntos para poder estar en la misma sintonía, ¿va? Muy bien, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego lo que me encanta: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón
es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué estos dos últimos versículos son los más bonitos para mí? Bueno, sencillamente porque nosotros, como cristianos, y creo que todos lo vemos en algún momento determinado, somos atacados por la gente, por el mundo. Me causa mucha gracia porque el mundo, en el mundo cristiano le decimos mundo a toda clase de maleza o toda clase de corrupción que no sea dentro de la iglesia, ¿verdad? En muchas de las denominaciones así lo llevan tratando, sobre todo en las pentecostales, protestantes, se le podría decir en muchas ocasiones, y creo que también en la católica. No me acuerdo bien si ahí utilizan mucho esa terminología también, pero nosotros, cuando yo menciono el mundo, traten de relacionarlo con literalmente algo que no pertenece a la iglesia. En la cristiandad, cuando uno acepta a Jesús en su corazón, cuando uno acepta servirle, uno va a tratar de apasionarse, de aprender la palabra de Dios día con día, de reflexionarla día con día, de leer la Biblia día con día, sobre todo de compartir las buenas nuevas, en este caso el Evangelio, las enseñanzas que Jesús nos dio durante estos evangelios, que es Mateo, Lucas, Marcos y Juan, sumando también a los textos que escribieron diferentes apóstoles, diferentes líderes cristianos como Pablo, ¿verdad? Que también por ahí es el que más destaca en el Nuevo Testamento. Todas estas enseñanzas muchas de las veces son compartidas por parte de muchos hermanos cristianos. Sin embargo, cuando lo compartimos, lamentablemente la sociedad a muchos no le cae bien. No a la sociedad, pero sí a muchos no les cae bien. Y la gran mayoría a veces se siente muy molesta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablas de que no te prostituyas, de que tu mujer no debes hacer esto o aquello, por ejemplo, las mujeres, no todas, pero muchas de ellas que practican la prostitución, pues para alimentarse, para poder ganar dinero del día a día y poder darle a su hijo, dicen que pues es una falta de respeto, que pues ahí están trabajando y están haciendo su cometido pues para llevar alimento a su casa, ¿verdad? Y aunque sabemos que a la larga este tipo de prácticas pues son malas, son dañinas, inclusive para tu propio cuerpo, porque puedes enfermarte de alguna enfermedad de transmisión sexual, o que simplemente va a ir un hombre a buscarte para violarte, para tratarte mal, para tratarte pues como ha sido, ¿verdad? De que te vendes por unos cuantos billetes. Ahí es donde uno dice, por favor no lo hagas, mira que te van a hacer daño, mira esto, mira lo otro. Y muchas veces, por decir una verdad a lo mejor demasiado light, muchas veces los cristianos ya no decimos las verdades como antes, que gritaban y que decían la verdad a los cuatro vientos. Ahora es como que dices la verdad, pero como que, ay, sí, mira, es malo prostituirse, pero oye, todavía hay una manera de ser, o sea, tratamos este tipo de casos muy delicadamente. Y sí, a lo mejor con justa razón, porque hoy en día la persona que hable en contra de este tipo de prácticas, o cualquiera de las otras que pueden ser, inclusive la drogadicción, si estás a favor o no de las drogas, si estás a favor o no del alcoholismo, o todo este tipo de prácticas, inclusive de los tatuajes, que a lo mejor muchos van a decir que absurdo, en serio, por los tatuajes, sí, pero pues te dañas el cuerpo y empiezas a sacar un poquito de estudios, más que nada pues ya meramente científicos, para decir, ¿sabes qué? Pues es que está mal, te estás violando tu propio cuerpo, estás dañando tu propio cuerpo de alguna manera. Entonces, cuando haces este tipo de comentarios, las personas se te van así encima, te empiezan a atacar y decir que eres una de las personas más radicales, eres un conservador, que tu vida no ha de servir para nada, y te empiezan a señalar, a criticar por solamente decir la verdad. Y es algo que hoy en día
prefieren simplemente callarse los hermanos de la iglesia, y a lo mejor con mucha razón, ¿verdad? Por el miedo, por el temor al que dirán. Sin embargo, Jesús lo ha dicho en muchos de sus versículos, y la palabra de Dios lo dice en muchas partes de la Biblia, que Él va a estar siempre con nosotros. Como dice en Salmos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Y lo defienden. Y esto es importante porque Él está en mí. O sea, el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial siempre nos va a acompañar, y Jesús también, de alguna manera. Por ahí veía videos en los que decía algunos hermanos en Cristo: hay una guerra espiritual todos los días en tu casa. Hay demonios y ángeles tratando de acercarse a ti. Tú no lo ves. A lo mejor puedes percibir, puedes sentir ese tipo de ataques, pero hay una guerra donde los ángeles y los demonios están peleando día con día para traerte, ya sea o al bien o al mal. Y saben, muchas veces, muchos dicen por ahí, yo lo he sentido, ¿verdad? Por la situación de que a veces estás solo, te vienen pensamientos súper locos que dices tú: yo nunca jamás pensaría en esto, ¿por qué pienso en esto? Pero es por el simple hecho de que esos entes demoníacos tratan de meterse en tu cabeza y decirte y tratarte de decir que hagas esto malo y esto aquello. Muchas veces inclusive nuestra mente se influye por sí sola por cuestiones de que ves en la televisión cosas demasiado tristes, y pues en vez de buscar una manera de salir de ese lugar, no lo hacemos. Nos quedamos simplemente, como dicen, a lo mejor en depresión, en la tristeza, porque no buscamos una manera de salir adelante. Pero siempre he dicho que la mejor manera de salir adelante es estando leyendo la palabra de Dios día con día, estando en una comunión con Dios. Hace tiempo escuchaba un hermano que decía, pastor en la iglesia: el ayuno es una de las herramientas más importantes para poder acercarse a Dios junto con la oración. Y saben, yo lo había reflejado en muchas de las personas, amigos cristianos que ayunaban, oraban, predicaban, leían la Biblia, alababan a Dios. Y al final en cuentas, a lo mejor su vida no era perfecta, pero su vida era medianamente correcta, y hasta querías ser como ellos. Y claro, nuestra meta, muchas veces queremos ser como Jesús, y a lo mejor por equivocarnos en una ocasión nos caemos en la depresión y volvemos al pecado cuando realmente no debe ser así. Nosotros obviamente no podemos ser como Jesús, pero sí podemos ser bienaventurados, sí podemos ser bendecidos de alguna manera por Él. Miren, cuando yo leí este capítulo me acordé de cómo muchas personas cristianas, y también muchas personas que a lo mejor no son cristianas, pero que de alguna manera su moral es cercana a la cristiana, su práctica es cercana a la cristiana. Yo me fijaba, por ejemplo, habían personas que no creen en Dios como tal, o creen en Dios pero no saben en qué Dios, solamente saben que hay un Dios. Y esas personas los criticaban, les decían que tú eres una persona pobre en el espíritu, que cómo es posible que tú no creyeras en el Dios de nosotros. Y empezaban, había una ola de debates en las escuelas, en algunos barrios en donde yo andaba, y les criticaban por ello, por decir: oye, yo creo en Dios, pero no en tu Dios. No creo en Jehová, no creo en Jesús, la verdad no creo que... Y empezaba una ola y se desanimaban al final. Pero eran muy humildes y aceptaban de que ellos todavía desconocían mucho de la palabra de Dios. Y les decía yo: pues te invito a acercarte a la iglesia. Y sin querer, de alguna manera los incentivaba a acercarse a Jesús. Y ahora algunos de ellos son cristianos, algunos de ellos ya siguen a Jesús, y me alegra mucho verlos porque fueron bendecidos por Dios, fueron bendecidos
en su momento, como dice aquí en el primer versículo de los bienaventurados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos tienen ganado el cielo y de ellos va a ser el reino de los cielos. Y qué bonito que al final de todo ellos evolucionaron, de alguna manera mejoraron esa creencia que antes tenían y la solidificaron en los cimientos cristianos, cuando usualmente se pierden ese tipo de personas, ¿verdad? Usualmente por cuestiones del mal liderazgo del cristiano, mal liderazgo de los jóvenes o del adulto, se pierden esas personas y se van del rebaño. Y qué triste que hoy en día en nuestra sociedad actual vayamos a las iglesias y nos demos cuenta que solamente van los hermanos en Cristo los domingos y no van a sus servicios, y dicen es que es por el trabajo, pero resulta que ellos salen a las 4 de la tarde o 5 de la tarde y su entrada a la iglesia es a las 7 o a las 8, inclusive he visto que en muchas ocasiones es a las 8. Y yo digo, wow, cómo nada más se toman el tiempo los domingos cuando debería ser todos los días. Y los ves en la calle, los ves haciendo cualquier tipo de acto inhumano, o no inhumano, sino que cualquier acto de pecado. Y tienes que respetar su decisión, porque a veces cuando nosotros juzgamos, a veces somos iguales que ellos. Y en vez de limpiarnos primeramente los problemas de nosotros en vez de hacer eso, le juzgamos a esa persona. Y fíjense, aquí algo más adelante yo leía algo respecto a ello, algo respecto a juzgar a los demás. Y dice por aquí en Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué te da a entender? Que si tú vas a juzgar a alguien, tienes que resolver primeramente tus problemas para poder juzgar a los demás. Porque si esa persona que vas a juzgar tienes el mismo problema o tienes otros problemas, claramente no eres la persona apta para juzgarlo. Y juzgar no quiere decir te voy a señalar y te voy a destruir tu vida. No. Juzgar es decir, hermano, estás mal, sabes, tienes que cambiar esto y esto y esto porque estás pasando esto en tu vida. Debes de dejar el alcoholismo porque esto va a destruir tu propia vida, va a destruir la vida de los que están a tu alrededor, o vas a destruirte a ti mismo. Y yo no quiero que pases por ese lugar. Es una manera bonita de juzgar y una manera en la que puedes hacerle reflexionar a la persona. Caso contrario, decirle, es que tú estás tomando, ¿cómo es posible? Y tú empiezas con ese tono destructivo, donde no estás construyendo nada, donde simplemente estás destruyéndolo interno y externamente. Y claramente la persona no se va a acercar a la iglesia. Claramente la persona va a decir, prefiero estar acá en el mundo que estar ahí en ese lugar donde todos te van a criticar de esa manera. Porque lamentablemente sí es en muchos de los lugares. Tenemos que saber cómo juzgar para poder señalar a los demás, como dirían por ahí. Pero muchas veces dicen, o muchas veces decimos los cristianos, no, está prohibido juzgar, nosotros no tenemos que juzgar. Pero casualmente muchos de los apóstoles juzgaban, muchos de los discípulos lo hacían. Pero ahí, ¿y por qué lo hacían? Porque ellos de alguna manera vivían apartados de la maldad y trataban de no estar cerca de la maldad. Claro, como todos pecaban, trataban de solucionar esos problemas, trataban de remediarlos. Y nosotros, la pregunta aquí es, ¿nosotros realmente lo hacemos día a día? ¿Realmente tratamos de mejorarnos, tratamos de remediar nuestras malas situaciones? Y ahí el punto cristiano, ¿no? Interesante que debemos de hacernos. Claro que podemos juzgar, claro que lo podemos hacer, pero tenemos
que sacarnos esa viga del ojo. Tenemos primeramente que remediar estos problemas internos para poder hacerlo externo. Y aún así tenemos que saber cómo hacerlo. Hablar de una manera piadosa y misericordiosa, no destructiva y no complaciente hacia los demás. Tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces, bueno, como se fijan que con un solo versículo podemos sacar muchas cosas. Es muy interesante, por ejemplo, el siguiente versículo que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántas veces no hemos visto muchas personas que actualmente viven momentos tristes, momentos desastrosos en sus vidas? Yo puedo dar un testimonio de mi hermana. Mi hermana en su momento le habían detectado que ella no podía tener hijos. Claro que eso le entristeció, porque yo recuerdo que de chiquillo ella de alguna manera soñaba con ser mamá. Y creo que muchas de las mujeres sueñan con ser mamá. Y qué bonito, qué privilegio ser mamá, la verdad. Y sin embargo, ella vivió este proceso de dolor porque no podía tener hijos. Los doctores se lo habían pues ya declarado. Sin embargo, en un momento determinado Dios le brinda un milagro, un gran milagro. ¿Y cuál fue? El hecho de que ella podía ser mamá. Después de 4 o 5 años o 10 años, no sé cuánto tiempo haya pasado de ese diagnóstico, ahora en la actualidad, sin querer, ¿verdad? Como dicen, los milagros de Dios existen. Dios le brindó la oportunidad de ser mamá y se dio cuenta a los 5 meses. Algo que pues fue insólito para toda la familia, pero nos damos cuenta cómo Dios puede consolar a las personas, inclusive con milagros. A lo mejor no en muchas ocasiones suceden milagros, a lo mejor en muchas ocasiones Dios te pone a las personas en el momento indicado para consolarte cuando estás triste, cuando pasas por luto, cuando pasas por alguna ruptura amorosa, alguna ruptura de amistad, o porque te corrieron del trabajo. Sin embargo, Dios siempre va a estar allí, representado en muchas de las personas, y esas personas, como dicen por ahí, nunca las sueltes, porque son las personas que te traen bendición a tu vida. Son las personas que Dios manda para ti, para que tú mejores, para que tú seas alguien mejor, alguien que pueda dejar huella en un futuro. Y sabes, todos tenemos un propósito en esta vida, pero tú tienes que aceptar ese propósito, tú tienes que aceptar ese reto que Dios te va a poner, ese propósito que Dios te va a poner en tu vida. Y es muy bonito servir a Dios, créanme que lo es. Sin embargo, como dicen, también es una responsabilidad, porque, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy haciendo este podcast, a lo mejor puedo llegar a 2,000, 5,000, a 10,000 personas, pero lo que yo diga, muchas de las personas se lo van a tomar literal. Y muchas de las personas tanto pueden llevar a cabo la práctica lo que yo estoy diciendo, como también tergiversarla y hacer lo contrario. Ese es el miedo de muchos de nosotros que hablamos de la palabra de Dios, porque a veces, como dicen, por la emoción te gana la emoción y empiezas a decir cosas que a lo mejor no eran como las querías decir, pero por no encontrar las palabras en el momento indicado, pues lamentablemente se tergiversa la historia, y luego tiempo después te das cuenta de que la regaste. Bueno, pues tienes que dar aclaraciones, ¿verdad? Como todo. Entonces, claro que es una responsabilidad hacerlo. Sin embargo, bueno, hay hermanos en la iglesia que son grandes, como oradores, son personas muy aptas para la predicación, y esas personas también a veces padecen la tristeza por los ataques, las calumnias que les hacen, y sin embargo Dios los consuela, Dios les brinda los ánimos para seguir adelante. Y créanme que es lo más bonito, que Dios esté siempre presente en tu vida. Y saben, Dios está presente en tu vida hasta en los más pequeños movimientos que haya. Por ejemplo, a veces se puede presentar a través de un niño, se puede presentar a través de una persona adulta, a través de un indigente,
¿No les ha pasado que a veces se topan con personas tan amables que sientes paz el solamente de haberlos visto y que te sonríen y que te saludan? Y tú dices, wow, o sea, yo necesitaba a lo mejor alguien que me saludara, alguien que me brindara una sonrisa, un ánimo. Y pasa que hay personas que te tratan así. Yo siempre he dicho, es Dios que te manda a alguien, es Dios que de alguna manera influye en la otra persona para que lo haga. Y muchos dicen, y se atreven a decir, son ángeles que Dios manda para que mejoren tus ánimos y que puedas seguir adelante en el evangelio y que la puedas predicar. Y la verdad, qué bonito pensar de esa manera, porque te da esos ánimos de seguir adelante predicando, ¿o no? También, de hecho, si se ponen a pensar, bueno, los que somos cristianos, a veces como que andas muy triste, ¿no? Que necesitas una palabra de aliento y vas a la iglesia un domingo, un martes, un jueves, un viernes, y sin querer el hermano o el pastor, el líder, quien esté al frente de la predicación, usualmente predica una palabra que tú necesitabas escuchar, un ánimo, una porra, como dirían por ahí, una porra espiritual, y te da esos ánimos de seguir adelante, que vas todo depresivo, de que ay, no sé, me pasó que a lo mejor, no sé, te cortó la pareja y llegas a la iglesia y el pastor empieza a hablar de la relación que debes de tener con Jesús, de cómo los ánimos deben de levantarse para servirle a Él y no a los demás, que no te debes de desanimar por personas que se alejaron de ti. Y empiezas tú, sí es cierto, es verdad, y como que te animas, ¿no? Como que tus ánimos se vuelven a levantar y dices tú, vamos para adelante y dejemos todo lo que pasó en el pasado, lo dejamos atrás. Y de alguna manera eso influye, ¿sabes? De alguna manera eso agrada mucho a tu alma. Y pues más que nada porque a veces cuando estás en este tipo de tristezas necesitamos ser consolados y a veces no sabemos cómo. A veces se nos van las canicas, iba a decir las canas, se nos van las canicas porque teniendo una palabra tan bella como es la Biblia, se nos olvida que existe por estar en otro mundo. Pero yo siempre he dicho, oigan, miren Eclesiastés, lean Salmos, Proverbios, son libros tan hermosos, llenos de sabiduría, que te dan esos ánimos. Inclusive en los evangelios, algunas de las parábolas, algunas de las sermones que Jesús le brindaba a la gente son tan hermosas que te animan, que te levantan esas ganas y te motivan para seguir adelante. Yo por eso siempre he dicho, la palabra de Dios, la Biblia cristiana, tiene un poder dentro de nuestro cuerpo para levantarnos ese ánimo y seguir adelante. Y por eso me encanta este versículo, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo creo que sí lo recibimos, tanto por parte de Dios como por parte de muchas de las personas, ¿verdad? Que a veces sin querer nos brindan algún consuelo. Yo siempre he dicho, es Dios que siempre actúa a favor de ti, a pesar de que muchas veces nos alejemos de Él. Dios siempre actúa a favor de ti. Dice el siguiente versículo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. A mí me encanta mucho ver como muchos hermanos de la iglesia, cuando a veces son criticados por los mismos hermanos, son mansos, son tranquilos, no se dejan guiar por los malos comentarios de terceros. O que estás en la escuela, no sé si les ha tocado que estás en la escuela y que hablan de ti como si fueras la peor persona del mundo. Y tú dices, tranquilo, no pasa nada. Hasta te das una palmadita a ti mismo y dices tú, sigue adelante. Esas personas, créanme que son bienaventuradas, son, como dicen por ahí, son bendecidas por Dios. Dicen que es bueno ser manso, pero no menso. Como dicen por ahí, tampoco creo que como todo tiene su límite.
Y sin embargo, aquellas personas que nunca pierden ese aspecto de tranquilidad, ese aspecto de humildad, son bendecidas por Dios. Porque a pesar de que los atacan, a pesar de que los calumnian, siguen adelante. Y yo conozco mucha gente que es así, son tan pacientes, tan humildes, tan sencillos y sencillas, que yo digo, wow, quisiera ser ellos. Yo tengo una actitud, a veces me dicen que soy paciente, pero a veces yo pienso que no lo soy. O sea, a veces exploto y creo que la mansedumbre no es lo mío. Trato de serlo, pero la verdad, créanme que no, casi no me conjunto con ello. Pero hay personas que sí, y yo les aplaudo porque quisiera ser como ellos. La verdad, los admiro mucho, y yo creo que la mansedumbre no debe de ser menospreciada, sino que debe de ser honrada y aplaudida. Aquellas personas que son así, mis respetos, porque como dice aquí, ellos recibirán la tierra por heredad. Dice en la siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Wow. Todo esto, ¿cuántas veces no hemos caído en los errores de otras personas? ¿Cuántas veces no hemos sido señalados porque nos dicen que somos rateros, que nos dicen que somos asesinos o que somos violadores o cualquier cosa, cualquier tipo de calumnia? Tú exiges justicia, tú pides justicia, y muchas veces la justicia no llega. La justicia, por ejemplo, la justicia mexicana nunca te va a llegar como debería de ser, y lamentablemente los que vivimos en México lo vemos todos los días. Cuando cometen algún asesinato, no detienen a los asesinos reales, detienen, como dicen, a las personas que pues estuvieron en el peor momento indicado, y lamentablemente hay una impunidad hacia los verdaderos asesinos, pero detienen a gente que no tuvo nada que ver, pero pues que estaban allí, y bye, van para la cárcel. Y esas personas muchas veces se quedan con esa sed de justicia. Pues déjenme decirles que en su momento llegará el momento en el que Dios se vengará por ustedes y hará la justicia, porque van a ser, como dicen, juzgados por el mejor, por el mero bueno. Y créanme, han habido casos, yo estoy seguro que han habido casos en los que, por ejemplo, detienen a alguien en la cárcel por algo injusto que no cometió nada a él, pero que lo detuvieron en la cárcel para simplemente tener un chivo expiatorio. Y como estas típicas tranzas que hacen en el gobierno, o en el tránsito, o en la policía, o en cualquier fuerza pública, pues claro que a lo mejor van a existir ese tipo de tranzas. Sin embargo, Dios dice que Él se vengará de esas personas que han cometido actos ilegales, actos injustos, y Él brindará esta justicia para todos los que lo merecemos, y serán saciados. Y la verdad, muchas veces, tanto puede suceder antes de tu muerte como después de tu muerte. Sí, porque lamentablemente hay gente que es asesinada por personas malas, por personas incapaces de ver lo que es la moral, lo que es la ética. Pero, como dice aquí la palabra de Dios, ellos serán saciados en la justicia. Y si no va a ser aquí, va a ser allá arriba. Créanme que es peor. Yo creo que va a ser peor allá arriba que aquí abajo. Yo creo que va a ser peor porque para esas personas que cometieron actos injustos, porque Dios no se va a retener, como lo vemos en Apocalipsis. Dios no se va a retener por aquellas personas que hayan cometido actos inefables, actos que no quisieras ni ver, no quisieras ni hablar. Dios lo va a hacer, y en ese momento muchos de los que fueron sus víctimas van a gritarle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque por fin se hizo justicia. Y a veces sucede aquí, cuando estamos todavía en la vida terrenal, lo vemos en muchas ocasiones que son castigadas esas personas, y a lo mejor no es por, como dicen, no es por la justicia divina, sino por la misma justicia terrenal, que, bueno,
hay asesinos que mueren asesinados precisamente por otro asesino. Y dices tú, no era lo que esperaba, pero bueno, sucedió. Y aunque por dentro, por fuera no demuestres esa, como dicen, esa alegría, ni por dentro, aún así de alguna manera se hizo algo de justicia. No como se debiera de ser, porque a veces nuestras autoridades son incapaces de cometer un acto de justicia, o la gran mayoría de las veces, pero como dicen por ahí, nadie se salva, si no es en esta vida es en la otra. Y qué feo porque no debiera de ser así. Digo, no debiera de existir actos injustos, no debería existir estas violaciones, asesinatos, porque la realidad es que somos personas, somos seres humanos que tenemos familia, que tenemos vida, y aún así, por azares del destino, caemos en estas trivialidades de asesinatos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? que es donde se ve mucho esto. Al menos aquí con nosotros se ve mucho el asesinato del día a día, ¿no? Las violaciones, los feminicidios. Ves las noticias y ya no ves noticias buenas, son más malas que buenas, y dices tú, caray. O aquellas personas que simplemente te roban, te cometen ese tipo de actos ilegales, que dices tú, no estamos seguros ni de salir. Qué triste, ¿no? Qué triste que no podamos salir, qué triste que no nos sintamos seguros. Pero aún así, con todo y eso, en algún momento seremos saciados y habrá justicia para todos. Y todos creo que ansiamos esa justicia divina. Ansiamos que Jesús en algún momento llegue con su reino y que diga, hasta que acabó todo, vamos a ser juzgados, vamos a juzgarlos a todos y ver quiénes son los que realmente son salvos y quiénes los que no son, y quiénes cometieron pecados y quiénes fueron los que se expiaron de esos pecados. Entonces, yo creo que en algún momento va a llegar esa situación, esa escena, y muchos van a gritar gloria a Dios. Yo estoy seguro que será una fiesta para todos, y aunque será triste ver a muchas de las personas ser juzgadas de esa manera, vamos a sentir una paz extrema por el hecho de que ya se hizo justicia. Y aún así, como les digo, se va a ver mucho esto en la vida eterna también, se ve y se siente. Siguiente versículo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las personas misericordiosas, hablamos también como las personas que en su momento son mansas también, la misma relación. Sin embargo, wow, he visto personalidades que me fijo yo. Un ejemplo, no vago, pero pues es un ejemplo. Ahora que hace un año sucedió el asesinato de Devani, muchos ya la conocen, ¿no? Devani Escobar. Y yo recuerdo, por ejemplo, a una amistad adulta, y veía como esa amistad hasta lloraba porque veía como sus papás sufrían por la situación de su hija, ¿no? Que había fallecido. Y tiempo después, esta persona pues lamentablemente sufrió una pérdida de una tía de ella, una tía muy querida, y ella recibió una empatía, wow, mucha gente se le acercó, y que una palmadita, un abrazo, lo que, como dirían por ahí, lo que ella ocupaba en el momento, ella lo recibió. Y yo dije, wow, o sea, cuando lo leí este versículo, inmediatamente me acordé de ella, porque muchas veces nos apiadamos de las demás personas, nos ponemos como dicen la misericordia, nos ponemos en los sufrimientos de las personas ajenas, y esto, pues claro que el ser misericordioso es algo bondadoso,
porque al final en cuentas, en su momento determinado, tendremos esta misericordia por parte de muchas otras. Y se nota al momento de nuestro comportamiento, de cómo somos. Muchas veces lo que damos es lo que merecemos que nos den y nos lo dan. En otras ocasiones a veces es injusto, ¿verdad? A veces no nos, como dicen por ahí, a veces damos mucho y nos brindan poco, pero como dicen por ahí, no desesperéis. La vida no es tan bonita como dicen, no es de color de rosa. La vida lamentablemente tiene muchos colores, muchos matices, tristes, alegres, pero al final en cuentas son experiencias y siempre debemos de ser empáticos, y esto es algo que la misericordia te ayuda a llegar, porque si no llegas a ser misericordioso, lamentablemente muchas personas no lo van a hacer contigo, y creo que pues ya es un acto más como de lógica también, ¿no? De lógica por las situaciones que puedes pasar, de que en algún momento determinado llegas a padecer alguna enfermedad y muchas personas te van a acompañar porque tú tal vez les ayudas en su momento, y eso se va a agradecer. Como dicen, todo ese tipo de actos en su momento se devolverán. Todo lo bueno que hagas se devolverá 1000 veces, se multiplicará 1000 veces, pero no, a lo mejor no siempre cuando lo requieras. Muchas veces se tarda, y aún así no debes de perder esa fe, no debes de perder esa empatía, esa misericordia por los demás. Siempre debes de tenerlo y siempre debes de tomarlo en cuenta en tu vida diaria. Claro que es bonito, claro que es hermoso que las personas se apiadan de nosotros, que sean misericordiosos con nosotros, y yo creo que al final en cuentas Dios ve eso. Dios mira nuestro comportamiento, Dios mira cómo actuamos con las personas. Muchas veces por eso te manda a otros lugares donde ocupan que seas así con ellos, que ocupa que te encariñes con ellos, que les brindes la palabra de Dios de una manera piadosa, de una manera en la que ellos lo puedan abrazar. Y muchas veces se nos olvida eso, muchas veces se nos olvida que Dios nos mandó a ello, que Dios nos mandó a hablar con las personas de una manera correcta, de una manera en la que ellos lo necesiten escuchar de ti. Somos nosotros mensajeros de la palabra de Dios de alguna manera, y por eso muchas veces nuestros videos se pueden ser virales. ¿Por qué? Porque tu mensaje, el mensaje que estás dando, es un mensaje que mucha gente le agrada, mucha gente empatiza con eso y dice, claro, es que es verdad, es que si sucede, es que pasa, y por supuesto que pasa. Por eso son bienaventurados esas personas que de alguna manera, con su palabra, con sus acciones, demuestra ser misericordioso, demuestra ser empático, que ellos también recibirán lo mismo. Y qué bonito es saber que en algún momento determinado lo tendremos también. Dice por aquí también, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Wow. Como dicen, esto nos cae con un balde de agua fría, ¿no? Porque a veces nosotros como cristianos tratamos de... me encantó una vez que vi una predicadora, no voy a decir nombres, una predicadora cristiana que decía, vamos a la guerra espiritual, y hablaba como una guerrera, y te hablaba con una violencia que dices tú, caray. Yo creo que muchas de esas veces que te pones a pensar, dices como que la guerra espiritual, sí, hay una guerra espiritual, en efecto, pero la guerra espiritual no es ir tú a pelearte con la persona que estaba enfrente tuyo, porque ella te daba a entender eso, de que no, que tenemos que confrontar a las personas. A ver, espérate, sí, pero también hay maneras, también hay formas correctas en las que podemos llegar con la palabra de Dios, a lo mejor con una persona, como les mencioné hace rato, como la prostitución, como personas que también, no sé, andan en las drogas, en la venta de drogas, o que consumen este tipo de alucinógenos, en el alcoholismo o en algunas prácticas pues inmorales. Hay maneras de poder llegar, hay maneras en las que inclusive podemos empatizar con ellos. Y yo siempre he dicho, la palabra de Dios es muy bonita porque
Muchas veces ellos saben que lo necesitan, ellos saben que necesitan de Dios, pero que por el comportamiento de uno, por el hecho de confrontarlos, a lo mejor de manera muy, muy directa, no les agrada. Como hace rato lo dije, muchas veces prefieren alejarse que estar cerca de la iglesia, porque dicen, me van a seguir juzgando de esta manera, me van a señalar de la peor manera, no me van a ayudar a cambiar en nada. Y es que sí, caímos en ese error, pero debemos de tratar de hablar con la palabra de Dios de una manera pacífica, directa, pero que a su vez, aunque pueda dañarles, aunque les puede llegar a lo mejor en su ego, en su orgullo, tratar no de ser lo más suaves posibles, sino que tratar de ser directos con el mensaje, de decirles lo que debiese de ser, sin atacarles, sin sentirse amenazados, ¿saben? Porque una cosa es decirle, oye, ¿sabes? Consumir las drogas, pues de alguna manera te consume a ti internamente, ya no vas a pensar mejor, mira cómo están tus papás, ellos quieren que estés contigo, ellos quieren estar contigo y no pueden porque tú te alejas de ellos, te vienes acá con tus amigos a consumir X o Y alucinógeno, te vienes a tomar o vienes acá con 5 o 6 mujeres a ya saber qué es lo que hagas tú con ellas, y aún así tu vida no ha mejorado. Mira dónde estás. Tienes que hasta, porque muchas veces sucede que roban, muchas veces sucede que inclusive amenazan de muerte por una droga, por una sustancia insignificante, porque es la realidad, es algo insignificante. Y aún así, como dicen por ahí, vas a pegarle, les vas a como que les va a incomodar mucho, pero van a ver ese tipo de maneras como que suaves, tranquilas, sin exaltar, sin decir, oye, es que tú estás mal, es que mira, entiende, y les das como 20, 30 cachetadas, y ya, eso ya es, como dicen, ya es llegar a un abuso, y claro que a una intimidad de miedo, que van a decir, no, aquí voy yo allí. Hace tiempo yo recuerdo, porque yo era una de esas personas que lamentablemente se alejaba mucho de. Hace 2 años se acercó un chavo a un lugar donde yo estaba trabajando, y una compañera mía de trabajo, que en ese entonces era como mi pareja, y ella pues había pasado por esto de las drogas, y ella era una mujer muy cambiada totalmente. Y sin embargo, yo en ese entonces yo no empatizaba con una persona drogadicta. Y fíjense, yo lo traté mal. O sea, yo recuerdo que no le hice justicia a mi nombre, ¿verdad? Mi nombre, Manuel, porque lo traté mal. O sea, no era como que, sí, tú vete, aléjate. No, simplemente que con mis modos de comportarme, con mis modos de, es que vienes de la drogadicción, ay, no, discúlpame, me alejo, porque yo tenía ese miedo. Y sin embargo ella me dio una cachetada, porque me dijo, es que tú no debes de ser así. Si tú quieres andar en este tipo de trabajos, o sea, porque era un trabajo de ayudantía, de apoyo, me decía, tú tienes que apiadarte de ellos, tienes que entenderlos, que han salido de este lugar y que están tratando de reinstaurarse en la sociedad. Haz cuenta que yo recibí un balde de agua fría, porque me di cuenta que mi comportamiento estaba mal. Y mi comportamiento no es, como dicen, no es la única. Lo vi reflejado en muchas personas, y ahí me di cuenta de que vale más acercarse a las personas que necesitan la ayuda y que se acercan a ti. Qué bonito es que se acercan a ti y digan, oye, ocupo un consejo, ocupo sabiduría. Y a veces dices tú, vente, y le sacas la Biblia y empiezas a hablar de Jesús, empiezas a hablar de su ministración, y dices, de su ministerio, mejor dicho, y dices, Él te puede salvar, pero tú tienes que aceptarlo,
y tienes que, conforme a su palabra, tienes que convertirte en alguien nuevo. Tienes, como dicen, reinventarte, mejorar. Y tienes que apoyarlo, por supuesto. Lo tienes que apoyar, ese tipo de persona. No importando si es drogadicto, si es cualquier tipo de pecador. Porque, y me encantó un versículo que leí por aquí en Mateo, permítanme, que dice en Mateo capítulo 9, versículos, bueno, vamos a leerlo del 9 al 13, porque es una historia muy interesante. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando en la mesa sentado en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese es muchas veces de los errores que cometemos nosotros como cristianos. A veces nos damos la palabra a nosotros mismos, a nuestros hermanos de la iglesia, pero no expandimos la palabra y no salimos a las calles a predicar el evangelio a todos. Yo me acuerdo antes, a lo mejor será porque estaba muy chiquillo, pero yo me acuerdo que antes salían muchas personas de la iglesia a hablar con drogadictos, a hablar con borrachos, con parranderos, con mujeres prostitutas, con personas que hacían prácticas inmorales. Pero iban y les hablaban de la palabra de Dios de una manera, como dicen, en la que pudieran ellos no exaltarse ni pelearse. Y eso era lo bonito, era lo más hermoso, porque llevabas a cabo lo que decía Jesús aquí, que necesitamos tener misericordia porque Él ha venido no a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Porque eso es lo que vino Jesús al mundo. Vino por ti, vino por mí. Tú y yo somos pecadores y tenemos que aceptar a Jesús y tenemos que ser justos, y nosotros como justos tenemos que llevar al evangelio a los demás. El asunto es, ¿quién está dispuesto a ello? Porque no todos estamos dispuestos a llevar el evangelio a toda criatura. No estamos dispuestos a salir a la calle a solearnos. No estamos dispuestos inclusive a salir bajo la lluvia, o inclusive aunque esté nublado. Muchas veces no estamos dispuestos a ello. Preferimos salir al trabajo y ni en el trabajo predicamos de Jesús. ¿Qué es lo más triste? En un lugar donde podemos también hablar de Dios, no lo hacemos porque tenemos miedo al que dirán. Y eso sucede en muchas de las iglesias, no en todas, pero sé que sucede en muchas porque lo he visto reflejado en su práctica y en su vida diaria. Y esto, hay una, y ya para terminar, hay una poderosa, hay 3 textos poderosos para mí, mi forma de ver. Y ya con eso cerramos. Hay 3 textos poderosos que nos respaldan como cristianos también. Dicen aquí: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es aquí donde quiero terminar con este texto. ¿Cuántos estamos dispuestos a poder enseñar la palabra de Dios? A poder predicar el evangelio a toda criatura, a poder arriesgarnos a hablar de Él día con día. ¿Cuántos estamos dispuestos a publicar en redes sociales el evangelio de Jesús?
¿Cuántos estamos dispuestos a hacer videos? ¿Cuántos estamos dispuestos a salir a las calles? ¿Cuántos estamos dispuestos a hablar de Jesús en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo? ¿Cuántos estamos dispuestos a ello? Si tú estás dispuesto, créeme que vas a ser bienaventurado. Pero recuerda algo. No porque sigas a Jesús no vas a ser perseguido. De hecho, está comprobado que los que siguen a Jesús somos perseguidos. ¿Por qué? Porque lo que predicamos es un mensaje que muchos no lo aceptan. Es un mensaje que muchos van a despreciarlo. Y sabes, Jesús te dice que vas a ser bienaventurado, vas a ser bendecido. Yo lo he visto. Yo he visto cómo muchas personas que siguen a Jesús actualmente son perseguidos y aún así Dios los bendice. Dios los bendice a pesar de todas estas persecuciones. Por eso es importante estar en Jesús, estar en la oración, estar en el ayuno, estar adorando y alabando al Señor para poder obtener esa gran sabiduría, para poder nosotros escudriñar las Escrituras y poder obtener las palabras correctas y predicar el Evangelio. Si tú estás dispuesto a ello, te invito a que salgas a las casas, te invito a que salgas a tu trabajo y que hables de Jesús más que de tu vida. Y es más, inclusive hablando de tu vida, si tu comportamiento es conforme a la voluntad de Dios, así vas a hablar de Dios también. Tu testimonio va a ser muy importante para que las demás personas puedan ver el cambio radical que hizo Jesús en tu vida. Porque si antes eras un parrandero y ahora eres como dicen, un seguidor fiel de Jesús, tu vida cambió completamente y por lo tanto tu testimonio va a dar mucho de qué hablar para que otras personas también puedan acercarse a Jesús. Recuerda que tú eres luz en medio de las tinieblas. Recuerda que tú eres luz en medio de tantas personas que no aceptan esa luz. Tú tienes que resplandecer esa luz, tú tienes que brillar más. Para brillar más, tienes que estar con Jesús, tienes que estar con el Espíritu Santo, tienes que estar con Dios, tienes que estar con ellos y tienes que estar con la palabra más vivificadora, con una palabra que te va a brindar la mayor sabiduría para seguir adelante en tu día a día. Este fue las bienaventuranzas. Espero que haya sido de gran bendición para ti y que ojalá sea el segundo, tercer, cuarto capítulo que vengan de más. Ha sido un gran honor predicar un poquito más o platicar un poco de este tema. La verdad no lo veo como una predicación, lo veo como una charla y donde esperemos que, como te digo, sea de gran bendición para tu vida. Ojalá y que también puedas tú seguir adelante y seguir aprendiendo más de Jesús y seguir aprendiendo más del Evangelio que Él nos dejó, sobre todo de las enseñanzas bíblicas que hay en esta gran palabra, la palabra de Dios. Cuídate mucho, Dios te bendiga y espero volverte a ver pronto. Bueno, espero que también me puedas escuchar pronto. Saludos y nos vemos pronto.